Patrona Blavatsky. Y ahora le dice la otra persona a Elena Patrona Blavatsky: se parece mucho a la división de los cristianos místicos, cuerpo, alma y espíritu. Contestando: es la misma. Podríamos fácilmente considerar el cuerpo como el vehículo del doble vital, el vehículo de la vida o prana, y Kamarupa o alma, animal. El vehículo de la mente superior e inferior, coronando al final estos 6 principios con el espíritu inmortal 1. En ocultismo, todo cambio calificativo en el estado de nuestra conciencia otorga al ser humano un nuevo aspecto que, si prevalece y se integra al ego viviente y activo, debe recibir, y en realidad recibe, un nombre particular, para distinguir el ser en ese estado peculiar del ser que es cuando entra en otro estado. Y le responde la otra persona, Elena Patrona Blavatsky: esta es la parte que es tan difícil comprender. Y ella va a explicarlo con más detalles. En realidad, me parece muy simple, una vez entendida la idea principal según la cual el ser humano actúa en este plano de conciencia o en otro, en perfecta armonía con su condición mental y espiritual. Me paro un momento para no seguir. Ella hablaba antes de concentrarse en lo positivo, estar en la paz, en el amor, intentar evolucionar, seguir esa evolución en la que tanto cuesta esa senda, para los que nos interesamos en ese aspecto de la vida, terrenal y espiritual. Si la mente no está también concentrada en lo positivo, no va a vibrar en ningún aspecto de la vida en armonía. Eso también lo tengo comprobado yo. Yo también he comprobado fases que si no estás en lo positivo, no estás en la armonía para nada. Por eso, primero, para que el espíritu esté en armonía, la mente tiene que eliminar, desechar todo mal pensamiento, todo aquello que viene externo, interno, pues que le haya influido, bien de sí mismo, externo, influido en lo negativo. Que intentar preservarse con lo armónico, positivo, y así es como se logra el estado de la armonía, tanto el mental como el espiritual. Wow, qué paraje. Tales, se continúa. Después
de haber dicho que me iba a parar. Tal es el materialismo de la edad, en cuanto mientras más explicamos, menos personas parecen poder comprender lo que decimos. Si usted prefiere, divida el ser terrenal llamado hombre en 3 aspectos principales, pero a menos que lo convierta en un animal. Esto es todo lo que se puede hacer. Consideremos su cuerpo objetivo, el principio del sentimiento, que es un poco más elevado que el elemento instintivo en el animal, o el alma vital elemental, y su alma racional, y su alma racional o espíritu, la cual lo coloca sin medidas, eso es, inconmensurablemente, más allá del animal, haciéndolo superior a éste. Ahora bien, si tomamos estos 3 grupos o entidades representativas y las subdividimos según la enseñanza oculta, ¿qué obtenemos? En primer lugar, el espíritu en el sentido del todo absoluto y por lo tanto indivisible, o Atma. En verdad no deberíamos llamarlo un principio humano, porque la filosofía jamás podrá localizarlo ni condicionarlo, siendo simplemente lo que es en la eternidad y, como todo, no puede estar ausente ni siquiera del punto geométrico o matemático más diminuto del universo, material o de la substancia. En el mejor de los casos, es el punto en el espacio metafísico que la mónada humana y su vehículo, el hombre, ocupan durante el lapso de cada vida. Ahora bien, ese punto es tan imaginario como el ser humano mismo, y en realidad es una ilusión maya. Sin embargo, nosotros y los demás egos personales somos una realidad durante este momento ilusorio, llamado vida, y debemos tomarnos en consideración, al menos en nuestra fantasía, si nadie más nos considera. El ocultismo lo llama el 7º principio, la síntesis del 6º, proporcionándole Buddhi, el alma espiritual, como vehículo. Hace esto para que se vuelva más inteligible al intelecto humano, cuando se dedica por primera vez al estudio del ocultismo para solucionar el abeco del misterio del hombre. Ahora bien, Buddhi oculta un arcano que no se revela a nadie, exceptuando a los chelas, que han dado su promesa irrevocable y en los cuales se puede confiar sin peligro. Por supuesto, el asunto sería menos confuso si pudiéramos divulgarlo. Sin embargo, se protege con cuidado porque está directamente relacionado con el poder de proyectar el doble de forma consciente y deliberada. Esta es una capacidad que similarmente se asemeja al anillo de Giges. Puede resultar fatal para la humanidad en general y el poseedor de esta facultad en particular. La clave del misterio se divulga completamente solo a los adeptos, puestos a prueba e impermeables a la tentación. Evitemos las cuestiones secundarias y atengámonos a los principios. Esta alma divina o Buddhi es el vehículo del espíritu. En conjunción, estos dos son uno, impersonales, y sin ningún atributo, en este plano obviamente, y constituyen dos principios espirituales. Si pasamos al alma humana, manas, mens, todos convendrán con la inteligencia humana.
es al menos dual. El ser mentalmente elevado difícilmente se convertirá en mentalmente bajo. Un abismo separa al ser intelectual, dotado de una mente espiritual, y al ser obtuso, torpe, material, y podremos decir mentalmente animal. Y ahora le pregunta, después de toda esta explicación, entiendo que es así, es una aberración de un ciego el negar la existencia del sol porque no lo ve. Sin embargo, después de la muerte, ¿su vista espiritual lo obligará a ver? No lo obligará, ni siquiera verá nada. Al haber pasado su existencia negando una vida ultraterrena, no podrá percibirla, y como sus sentidos espirituales han sido atrofiados, no podrán desarrollarse después de la muerte. Así permanecerá ciego. Usted, al insistir que él debe ver, indudablemente quiere decir una cosa y yo otra. Usted habla del espíritu procedente del espíritu, o de la llama proveniente de la llama. En síntesis de Atma, confundiéndolo con el alma humana, manas, la inteligencia humana. Usted no me habla. Ay, no, esto no era. Usted no me entiende ahora. Permítame aclarar el asunto. La esencia de su pregunta consiste en saber si es posible, después de la muerte, en el caso de un materialista inveterado, perder completamente la conciencia y la percepción de sí. ¿Es esta su pregunta? Yo digo que es posible, porque creyendo firmemente en nuestra doctrina esotérica, que considera el periodo después de la muerte o el intervalo entre dos vidas o nacimientos como un estado puramente transitorio, afirmo que ya sea que en ese interludio entre dos actos del drama ilusorio de la vida dure 1 año o 1 millón de años, el estado después de la muerte puede, sin infringir la ley fundamental, ser el mismo estado que el de un ser humano sumido con un desmayo mortal. ¿Cómo es posible esto si las leyes fundamentales del estado después de la muerte no admiten ninguna excepción, según lo que usted acaba de decir? Y Madame le responde a la otra persona. Madame Elena Patrona Blavatsky le va a responder: no estoy diciendo que admiten excepciones. Sin embargo, la ley de continuidad se aplica solo a las cosas que son verdaderamente reales. Quien ha leído y entendido el Mundakya Upanishad y el Vedanta Sara tendrá claro lo antedicho. Agregaré que es suficiente comprender lo que queremos decir, que el término buddhi y la dualidad de manas, para percibir nítidamente el por qué los materialistas pueden no experimentar una sobrevivencia autoconsciente después de la muerte. Depende del hecho de que Manas, en su aspecto inferior, es el asiento de la mente terrenal y por lo tanto puede proporcionar esa percepción del universo que estriba en la prueba de dicha mente y no en nuestra visión espiritual.
Según nuestra escuela esotérica entre Buddhi y Manas o Isvara y Prajna, existe una diferencia análoga a aquella entre una selva y sus árboles, un lago y su agua. No lo he leído bien. Esta es la enseñanza de Mundakya. La enseñanza de Mundakya. Es la primera vez que leo esto. Para mí todavía es ignorante todo esto para mí. Lo que enseña Mundakya me refiero. Un árbol o un centenar de árboles muertos por pérdida de vitalidad o erradicados no pueden impedir a la selva de ser tal. La destrucción o la muerte de los estados después del fallecimiento de una personalidad eliminada de la larga serie no causará el más pequeño cambio en el ego espiritual divino, que siempre seguirá siendo el mismo ego. La única diferencia es que en lugar de experimentar el Devachan, de la única diferencia, pues que deberá reencarnarse inmediatamente.